Sí. A ver, creo que sí. Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias por participar en, en este conversatorio que tendremos organizado por A Dónde Van los Desaparecidos y por diversos medios para escuchar las noticias más recientes sobre lo que está ocurriendo en Guanajuato. Le cedo la palabra a Fabricio Louruso. Él es académico de la Ibero León y también es experto, bueno, se ha especializado, por desgracia, en este tema de las fosas clandestinas y la desaparición de personas, para que él introduzca a los participantes. Está. Muchas gracias. Buenos días a todas, todos. Gracias, Marcela, y también por el espacio, ¿no? Con A Dónde Van los Desaparecidos. Y bueno, introduzco los participantes, las participantes. Nos falta primero en ausencia, ahora creo que se está conectando. Ah, ya se acaba de conectar. Vero Espinosa, corresponsal de Proceso y de periodista de PopLab en Guanajuato. Está con nosotros también Laura Curiel, coordinadora del colectivo Mariposas Destellando, Buscando Corazones y Justicia, que también es uno de los 6 colectivos que están participando del estado de Guanajuato en la búsqueda en Salvatierra, entre otras. Y Javier Bravo, pues de periodista del colectivo del medio soybarrio.com y bueno, corresponsal de Aristegui Noticias en el estado de Guanajuato, para empezar esta charla, ¿no? Vamos a tener una primera intervención que es de mi parte, como parte de, bueno, de la Ibero León y de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, eh, para introducir el tema. Después vamos siguiendo la palabra eh, a nuestros, ¿no?, invitados e invitadas. Y también se pueden dejar preguntas si están en Facebook, en el live. Se pueden dejar preguntas ahí para que poco a poco, después de las intervenciones, que son de 5 o 10 minutos cada quien, las vayamos procesando, ¿no? Y podamos tener esa interlocución. Entonces, pues empiezo de mi parte presentando el contexto. Eh, Guanajuato ha sido uno de los estados más violentos en los últimos 3 o 4 años, cuando menos. Y por violentos me refiero a múltiples violencias, ¿no? Al tema de las desapariciones. A la fecha hay más de 2.500 personas desaparecidas oficialmente, pero hemos visto cómo la mayoría de las personas no denuncian. Entonces podrían ser el doble, por lo menos, calculando la cifra negra, ¿no? Ha alcanzado el primer lugar en términos de homicidios dolosos, feminicidios también, a nivel nacional, en términos absolutos. Ha habido una escalada y ha rebasado el promedio nacional también, ¿no? De homicidios incluso respecto de la población por cada 100.000 habitantes. Pero hay otras violencias, ¿no? Las económicas, las grandes desigualdades, que amplifican, se juntan en un entramado muy, muy, muy complicado, ¿no? Dentro de tramas criminales también y un contexto de impunidad eh, bastante evidente, que la misma fosa de Salvatierra o las fosas clandestinas de Salvatierra pues delatan, ¿no? Porque pues, durante años se dejó crecer y, ¿no?, se manifestó ahora ese fenómeno que es de antaño. Entonces, con Data Cívica, la Ibero Ciudad de México, el Programa en Derechos Humanos, la Ibero León, justo a finales de agosto habíamos presentado un informe de fosas clandestinas de 2009 a 2020, a julio de 2020, basado en registros de la prensa,
por varios motivos, porque la prensa es la única que registra las fosas clandestinas en la entidad, y ese fue un hallazgo. O sea, un propio hallazgo de este informe es que no hay registro de fosas clandestinas, de fosas comunes y clandestinas, como lo mandata la ley general y ahora la ley de búsqueda de Guanajuato, como para poder tener ese contexto, ¿no? El registro oficial. Tampoco hay datos en sí sobre fosas clandestinas, ¿no? Incluso quienes trabajan en prensa en Guanajuato saben que la respuesta siempre es no hay registro, no hay fosas clandestinas en la entidad. Eh, entonces, ese es un hallazgo de ese informe. El segundo hallazgo es que la prensa ha registrado por lo menos 109 fosas clandestinas en esa década a la que me referí hasta julio del 20 de este año, con 268 cuerpos exhumados. Entonces no es una realidad nueva en sí, como no lo es tampoco la desaparición de personas en la entidad. Y finalmente, gracias a un modelo desarrollado por Data Cívica, tiene un modelo predictivo, este informe sobre fosas clandestinas, que se ha trabajado y arroja resultados que tienen cierto nivel de confianza, de posibilidad para abrir caminos, para búsquedas, para buscar puntos, para recibir mensajes, incluso anónimos, ¿no? Para que la gente se anime, etcétera, también a conocer o a indicar esos puntos. Pues ahí señalaba el informe, ¿no? Irapuato, Celaya, Salamanca, León, Guanajuato, Cortázar, Silao, Uriangato, Acámbaro, y son algunos de los lugares que efectivamente están viendo ahora el hallazgo de fosas, como es Cortázar, ¿no? Entonces, para llegar al contexto reciente, y ya después pasar la palabra a, bueno, a las participantes, pues hubo búsquedas en Guanajuato de manera organizada con colectivos, Comisión Nacional de Búsqueda, Comisión Estatal de Búsqueda. Estamos hablando de búsquedas de campo en fosas, podríamos decir. También hay búsqueda de vida, pero es otro tema por el momento. Desde agosto, básicamente, ¿no? Se han explorado unos 6 sitios de ese tipo, búsquedas detonadas por los propios colectivos de familiares o por la comisión de búsqueda o en algunos casos por la propia fiscalía, que han tenido organizaciones distintas, momentos diferentes del tipo de sitio, ¿no? Que se ha encontrado. Pero vemos en Guanajuato cómo se dan todas las tipologías y los contextos que ya hemos visto en otros estados. Entonces, la idea también de hacer estos foros y de que los familiares intervengan en la agenda pública es para evitar, todavía hay un tiempo para poder evitar todo lo que ha pasado, no sé, en Jalisco con la crisis forense, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que es un punto a señalar, mucho cuidado, ¿no? Con la identificación, la toma de pruebas de ADN, etcétera. Por ejemplo, el otro día llamaron a tomarse pruebas de ADN, ¿no? En Salvatierra y solamente había 100 pruebas, ¿no? Claro, fue positivo que se llamara a la gente, ¿no? Y que se pudieran realizar eso, la prueba sin tener denuncia, incluso sin tener carpeta de investigación, pero por otro lado, faltaban, ¿no? Entonces, solo es un detalle organizativo. Marcela, por favor. Muchas gracias, Fabricio. Gracias por esta introducción. A nuestros amigas y amigos que nos están viendo en Facebook, allá pueden poner las preguntas, ya empiezan a sumarse algunos colectivos. Pues pasamos entonces primero a Javier Bravo. Javier, que tiene experiencia en el tema y que nos va a decir cómo ha sido la política. Lo que bien decía Fabricio ha sido muy difícil arrancarle los datos al gobierno, ¿no? Ha sido muy difícil, incluso llama la atención el número de cuerpos exhumados y de fosas contra el número de personas desaparecidas. Eso te llama, habla quizás de un subregistro, pero Javier, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido esta relación desde el oficialismo, desde el gobierno estatal? ¿Y qué ha pasado? ¿Cómo ha sido esta lucha también de las familias? Aunque aquí tenemos a Laura, que también ella platicará de este tema, pero tú, Javier, como periodista que ha estado cubriendo
estos temas. ¿Cuál es tu opinión? ¿Y qué es lo que ves? Gracias, Marcela, y antes que nada un gusto y un honor estar aquí con ustedes. Pues evidentemente de mucha resistencia, ha sido muy conflictiva desde el inicio. Recuerdo los primeros antecedentes cuando el tema se comenzaba a tocar, cuando Guanajuato comenzó a ensanchar de manera desmesurada la cantidad de personas en calidad de no localizadas. Desde entonces, el gobierno de Miguel Márquez mencionaba que era porque la gran mayoría de los casos eran mujeres que que se iban con el novio, o jóvenes que se iban a Estados Unidos sin permiso de sus papás, banalizando tremendamente el tema. Este número fue ensanchándose a partir de 2015, precisamente cuando comenzó a arreciar el incremento de la violencia en Guanajuato, un fenómeno que está a ojos vistos, pero que aún no sabemos realmente cuál es su dimensión. También de manera paralela, como bien lo ha expuesto Fabricio en el trabajo que realizaron en Data Cívica, esto también se refleja en el hallazgo de las fosas clandestinas en Guanajuato, en las diferentes regiones que ha expuesto y que han ahí indicado de manera muy detallada y de manera muy elocuente, porque va precisamente en esta dinámica. Cuando ya comienza este asunto a verdaderamente a desbordarse, cuando ya comienzan a acumularse las omisiones, la ausencia de respuestas para las familias, pues a partir de noviembre, podría yo decir algunos antecedentes en octubre, quizás comienza la formación de colectivos de personas, de familiares de personas desaparecidas en el municipio de Irapuato, y de ahí han estado creciendo y formándose cada vez más. Ahí la actitud del gobierno comienza a tener un poco más de cerrazón, porque empieza a contener el tema. Y el reconocimiento de las fosas clandestinas realmente se da hasta este hecho de Salvatierra, aun cuando ya hay un registro como el que han mencionado en el estudio que realizó la Ibero junto con Data Cívica. De manera pues que ha venido a contrapelo esta versión oficial a la realidad que están enfrentando las familias. Por el lado del gobierno, aquí hay que señalar muy bien, han partido hacia dos caminos, tanto el gobierno estatal como la fiscalía, ahora ya autónoma desde inicios de 2019, ya con el Carlos Amarripa al frente, que ya tenía, hay que decirlo, y esto es con toda claridad, ya venía con 9 años siendo titular de la Procuraduría. Ahora quiere la autonomía, ahora como fiscal autónomo, por otros 9 años más. Habla pues de una dimensión de responsabilidad que también tiene el titular de esta entidad encargada de esclarecer y de impartir justicia. De manera que cuando llegamos a este punto, el gobierno opta por ya la creación, primero la promulgación de la ley y la creación de la Comisión Estatal de Búsqueda. Ahí se ha tenido que afrontar el problema sin recursos realmente, todavía esperando la partida presupuestal federal para el próximo año, y con lo que se ha podido, doctor Díaz Esquerra, que dicho sea de paso llegó a la titularidad con esta controversia, con esta desatención hacia las familias en este camino, y de alguna manera ya se ha comenzado a realizar las búsquedas y administrar un poco las atenciones que se requiere por parte de los colectivos. Pero por parte de la Fiscalía, y creo que parte de lo que ilustra muy bien esta disparidad de la postura, creo que Verónica Espinosa lo puede explicar de manera muy vívida, pero la Fiscalía ha optado por la negación, inclusive la resistencia a colaborar en dotar de información a la propia Comisión Estatal de Búsqueda, que depende de la Secretaría de Gobierno. Hay una notoria división de caminos entre lo que ha optado por hacer el gobierno a través de la Secretaría de Gobierno y de la Comisión Estatal de Búsqueda, y de la Fiscalía Estatal por su parte, con Carlos Amarripa. Se ha negado a dar información, inclusive, si no es además de los colectivos, también a la Comisión Estatal y Nacional de Búsqueda. Creo que esa parte yo se la dejaría a Verónica, porque creo que hay un ejemplo muy vívido que ella presenció y que ella reportó de manera muy atinada desde ayer. A ver, bueno, pues vamos a pasar con Vero Espinosa, entonces, la corresponsal de Proceso y de PopLab, bueno, y colaboradora de PopLab. Si puedes, Vero, también contarnos, para la gente que no sabe qué pasó en Guanajuato, para la gente que no sabe qué se encontró, desde cuándo, o sea, que nos hagas como la historia de estas fosas, de esto, de cómo se encuentran, de qué pasa. Y tienes tu micrófono cerrado.
¿Sí lo puedes abrir? Sí, listo, gracias. Gracias, Marcela, Fabricio. Hola, buen día a todas y a todos que nos ven. Bueno, como decía Javier, la localización propiamente de los sitios empezó a finales, más bien fue a finales de mayo, que fue la primera ubicación propiamente que se hizo ya en el marco de la ley estatal, ¿no? Sí, porque creo que hay que hablar muy claramente de eso. Como búsquedas ya oficiales de familias y colectivos acompañados por la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Estatal de Búsqueda, que es en realidad una estructura pues muy básica, muy incipiente y que evidentemente está entrando a aprender, a hacer en Guanajuato este trabajo. Y con la participación de Fiscalía, pues de acuerdo a las obligaciones legales que tienen, ¿no? Por estas leyes generales y la ley estatal de búsqueda de personas, se empezaron a localizar como tales a partir de fines de mayo, primero en el ejido Cucuato, en Uriangato. Ese fue el primer punto en donde se hizo una búsqueda oficial que, bueno, después nos han explicado algunas de las mujeres de los colectivos, algunos integrantes de colectivos, que en realidad ese lugar ya había sido ubicado y ya habían hecho ahí alguna intervención por parte de la Fiscalía y que en realidad había sido como una segunda o tercera visita y ya habían recuperado restos en esa zona, ¿no? Ahora lo sabemos, en ese momento se anuncia como un hallazgo, como un primer hallazgo, como un lugar de exploración, de hecho, ¿no? Como un lugar de inicial exploración. Y bueno, de allí vienen otros puntos en Villagrán, cerca de Santa Rosa de Lima, cerca en Celaya, pero en un punto más bien en colindancia con estos puntos de Juventino Rosas, ¿no? Que eso es triángulo, Villagrán, Juventino Rosas, Celaya, donde pues sí se ha registrado un número muy elevado de desapariciones, también de personas asesinadas, y que sabemos que ha sido y es una zona de alto índice de violencia en la región Laja Bajío, como se conoce a esta zona de Celaya y los municipios colindantes, ¿no? de esta región. Y bueno, viene esta parte de Salvatierra y Cortázar, que hay que decir, como lo mencionaba Fabricio, está este estudio, esta investigación que se hizo sobre las fosas, con una documentación hemerográfica y pues las aplicaciones matemáticas y científicas que hicieron la Ibero, Data Cívica, y en este micrositio que está publicado en PopLab, donde no figuran Salvatierra ni Cortázar. O sea, han sido revelaciones, en realidad, hay que decirlo así, porque no aparecía, ninguno de estos municipios aparece en este mapa como lugares en donde se hubieran ubicado en periodos anteriores fosas o sitios de hallazgos de restos o de cuerpos humanos. Eso de entrada, pues sí ha brincado, ¿no? Nos ha llamado mucho la atención y bueno, hay que como seguir como analizando y revisando qué ha pasado en esos puntos. Salvatierra es un municipio que está a 39 kilómetros de Celaya, es decir, está muy, muy cerca y está hacia el sur, hacia la colindancia de los límites con Michoacán. Entonces, y bueno, Cortázar, pues es un municipio que está a 10 minutos, ¿no? de Celaya, 15 minutos de Celaya, es decir, son territorios que están incrustados dentro de esta zona de la región de Laja Bajío, dentro de esta zona de alta violencia y como lo decía ayer la comisionada nacional Carla Quintana, por lo visto, ahora claramente revelado como una zona en donde hay muchas familias que tienen uno o más integrantes desaparecidos, ¿no? Un número muy importante que no tenemos todavía claro por la falta de datos oficiales, porque no se proporciona la información oficial, pero sí podemos darnos una referencia que fue la del martes,
cuando a raíz del hallazgo de la fosa en Salvatierra, que es el sitio de mayor número de hallazgos hechos hasta el momento en Guanajuato, son 66 hasta el día de ayer, 66 cuerpos ubicados y recuperados en ese lugar. Bueno, se hace una convocatoria en Salvatierra para que personas, familiares de esas personas desaparecidas acudan a entregar muestras de ADN, y acuden más de 250 personas en un solo día, ¿no? Y muchas no fueron ese día, es decir, muchas estuvieron preguntando cuándo podían regresar, cómo le podían hacer, qué podían hacer ahora, a dónde se podían dirigir, porque la toma de muestras se hizo el martes con personal de la Fiscalía. Llegaron más de 250 personas, pero solo había capacidad para tomar 100 muestras. Entonces se tomaron las 100 muestras y pues a las personas se les dijo que tenían que ir a los ministerios públicos en sus localidades y pues allí hacer la solicitud para que se les canalizara a las oficinas de Guanajuato, a este edificio de investigación científica, para que se haga la toma de muestras a las personas que faltan, que por lo visto pues son todavía muchos, porque así lo han referido, ¿no? Bueno, Salvatierra y Cortázar han resultado hasta ahorita justo estos dos puntos de mayor número de descubrimientos, ¿no? De restos. Y los dos sitios son lugares dentro de mancha urbana, aunque son comunidades, ¿no? Zonas de ya como entrada a comunidad, pero son que ya están prácticamente pegadas a mancha urbana, o son comunidades grandes. Cañada de Caracho es una comunidad importante de Cortázar, es una comunidad grande, es una comunidad ya muy urbanizada. El predio está prácticamente dentro de zona vecino, pegado a casas, el predio donde se hizo el hallazgo del viernes 30, y hay una zona bardeada, que es en donde está ubicado este lugar, ¿no? Y Salvatierra, el punto de Salvatierra, que está en las inmediaciones de un parque que se llama Ecoparque El Sabinal, o Parque Los Sabinos, se conoce así. Es un lugar muy visitado por la gente, es un lugar, yo recuerdo haber visitado hace no muchos años en un paseo familiar, así, ¿no? Es una zona por donde corre el río Lerma, con un caudal todavía con cierto grado de limpieza, es una zona arbolada, muy bonita, con muchos visitantes, con turismo, y bueno, pues así, en esos puntos es donde se han encontrado estas fosas clandestinas. Y quiero decir también, por último, que por primera vez en todo este tiempo, desde que se ha hablado del tema de fosas en Guanajuato, desde que familiares y periodistas y otras instancias lo han señalado, hasta la semana pasada, cuando se notificó formalmente por parte de la Fiscalía General del Estado sobre el hallazgo en Salvatierra, fue cuando esta instancia por fin mencionó la frase fosa clandestina. La puso en un comunicado entre paréntesis, que nunca había querido reconocer, que siempre lo había negado, así literalmente lo había negado, y lo incrusta ya en un comunicado donde mencionan que este es un sitio que por sus características particulares y condiciones se clasifica conforme a los estándares normativos y criterios técnico-ministeriales, así lo dice, como un contexto de hallazgo subterráneo artificial creado deliberadamente para ocultar los restos humanos, entre paréntesis, fosa clandestina. Así, con esto quiero cerrar la intervención. Muchas gracias, Vero. ¿Podemos nada más? ¿Cuántas fosas se han sido descubiertas y cuántos cuerpos han sido hallados? A ver, tenemos, en Salvatierra se han ubicado 66, que es la información que dieron. En Cerro del Conejo, en Irapuato, ahí se mencionó por parte de la Fiscalía que se encontraron restos que podrían corresponder
a no más de 15 personas, ¿no? Ahí hablamos hasta el momento, hasta el momento. Cortázar no se ha dado el número, ahí no se ha dado el número absolutamente de nada, en realidad no se ha dado nada, y bueno, como lo dijo Javier, y ayer justo estuvimos en Salvatierra, estuve en Salvatierra cuando se presentó la Comisionada Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, que fue a Salvatierra y que fue a Cortázar con la intención de entrar con peritos de la Comisión Nacional, y en Cortázar le fue impedido el paso. A ella y al comisionado estatal, Héctor Díaz Esquerra, no les fue permitido acceder a la cosa de Cortázar, ¿no? Y entonces ahí yo solo tengo un dato extraoficial, que son más o menos 45 los cuerpos en Cortázar. Ese es un dato extraoficial que tengo yo. Y nos comentó el comisionado estatal que en Uriangato se identificaron y se entregaron restos de 2 personas hasta ahorita, porque ahí todavía la identificación está en proceso. Y en Villagrán se identificó y se encontró y se entregó el cuerpo de una persona. También es lo que hasta el momento hay. ¿Y quién no les permitió el paso? El personal de la Fiscalía General del Estado. Sí. Muchas gracias. Bueno, pues pasamos con Laura Curiel. Ella es mamá de Daniela, desaparecida en 2015, y también es fundadora del colectivo Mariposas Destellando, Buscando Corazones y Justicia. Ella ha estado en las búsquedas desde el primer momento. Ella, pues junto con otras mamás, con otros familiares, ahí pues sufriendo también, peleando, exigiendo, ¿no? Por saber y conocer la verdad. Laura, si nos puedes contar, pues cómo ha sido estas búsquedas, y también que las familias cómo están, qué piensan, qué piden, qué exigen. Gracias, Marcela. Gracias por la invitación. Bueno, como coordinadora del colectivo Mariposas, empezamos a tener presencia en marzo de este año. Al tener la mayoría de casos en Salvatierra, vimos que existía una problemática muy grande. Estuvimos trabajando a la par con el comisionado Héctor Díaz, con la Comisión Nacional de Búsqueda 2 meses, estructurando un poquito esta búsqueda, ya que nos implicaba y nos sigue implicando una localidad muy conflictiva, muy peligrosa. Entramos el día 20 a realizar las acciones de búsqueda. Desafortunadamente, bueno, y afortunadamente, porque no sabemos como familiares cómo expresarlo, si sea bueno o malo, empezamos a encontrar los hallazgos. Fuimos durante toda la primera semana a cortar la maleza para empezar a sacar todos los cuerpos que hasta el día de hoy se siguen sacando. Nuestro tal vez dolor como madre, yo igualmente, al igual que mis compañeras, fue algo muy muy fuerte, muy desalentador. ¿Puedes hablar un poco más fuerte, perdón? Sí, claro. Dicen que no se escucha, mucho más fuerte, por favor. ¿Me escuchan más claro? ¿Sí? Un poquito más fuerte, si puedes, un poco más fuerte. A ver, gracias. Bueno, para nosotros como familiares de personas desaparecidas fue algo muy fuerte. El hecho de encontrar esos restos, entender que en Salvatierra existe una problemática muy grande, que en algún momento desconocíamos esta situación. Y bueno, también pues a lo mejor un poquito de certeza de que algunas familias podrán descansar porque tendrán a su familiar desaparecido. A nosotros como
a lo mejor familiares de personas desaparecidas, ha sido muy difícil poder coadyuvar con Fiscalía mucho. Sí nos ha puesto muchas trabas, sí nos ha negado información, y la realidad es que las familias queremos saber qué cuerpos han encontrado, cómo va la identificación, porque queremos que regresen a casa. Entonces es tal vez nuestra voz la que queremos que sea escuchada. Entendemos también que, bueno, por parte del fiscal Carlos Zamarripa, pues se ha negado un poquito la información, no hay atención hacia las familias. La subprocuradora Susé Hernández tampoco tiene como atender a las familias, darles información, poder inclusive verificar las carpetas. Es un trabajo muy difícil. Las únicas personas que en algún momento nos han apoyado ha sido la Comisión Nacional de Búsqueda, en específico Carla Quintana, que es la que pues sí se ha sensibilizado con el dolor de las familias y comprende perfectamente por lo que pasamos y qué es lo que queremos hoy en día. Entonces es mi voz, pero son palabras de muchas familias del estado de Guanajuato que en día con día nos externan. Ya queremos encontrarlos, que el Estado les asegure que van a ser identificados y a la brevedad van a poder ir o regresar estos cuerpos a casa. Gracias. Muchas gracias a ti. Ahorita platicamos un poquito más. Aquí justo nos llega una pregunta de Cristel Buch Christensen. ¿Cómo va avanzando la identificación de los restos de estas fosas? ¿Quién está a cargo? Y si quien está a cargo tiene la capacidad técnica y recursos para llevar a cabo la tarea. No sé, ¿quién? Laura y los demás. Sí, si gustas, puedo darte mi opinión. Bueno, con relación a esa identificación, aún no tenemos información. Como se los mencioné anteriormente, los colectivos batallamos mucho para que nos brinden información, para que nos dejen incluso entrar a estos espacios. Aquí sí es una gran preocupación para las familias, el hecho de que no sepamos cómo se está efectuando el trabajo. ¿Qué les dicen cuando les piden ustedes acceso? Bueno, en lo particular yo le he escrito mucho a su teléfono personal, a la subprocuradora Susé. Les hemos enviado correos. La realidad es que no hay ningún tipo de interacción con las autoridades. Obviamente nosotros como familiares, sabiendo el apoyo que nos está dando la Comisión Nacional, somos a quien recurrimos. Por eso se dio lo del día de ayer, que pues a raíz de que las familias les estamos preguntando cómo van en Cañada de Caracheo, en Cortázar, cómo van, qué hay ahí, queremos saber si están, si hay cuerpos, cuántos son mujeres, cuántos son hombres, porque son palabras que nos preguntan todos los días las familias. Desafortunadamente a ellos mismos se les ha negado la información, entonces las familias estamos pues en el limbo sin saber qué se está haciendo, cuándo nos darán esa información. ¿Alguien más de ustedes que sepa también esto de las identificaciones de los restos? ¿Qué tanto se sabe? Javier, Vero, Fabricio. Si hay una capacidad técnica. Javier. Pues mira, la capacidad técnica ha sido presumida todavía hasta el día de ayer. Estábamos siguiendo por ahí, precisamente
ayer que se dio la última postura de Carla Quintana y de Héctor Díaz Esquerra, los comisionados nacional y estatal de búsqueda, precisamente Carlos Amarripa realizó una visita de cortesía, invitó a los diputados integrantes de la Junta de Gobierno del Congreso local, en el que visitaron las instalaciones, las nuevas instalaciones que hace cosa de 15 días el fiscal Carlos Amarripa inauguró junto con el embajador de Estados Unidos, en virtud de que es un edificio de identificación científica. Digo, les debo el término concreto porque suele ser demasiado rebuscado, pero es un edificio finalmente con el equipamiento aparentemente para poder realizar estas identificaciones de manera eficiente y lo más pronto y expedita posible. Eso lo inauguró hace 2 semanas con recursos de la Iniciativa Mérida. Ayer realiza esta visita, este recorrido, donde pues paseó a los diputados y de acuerdo a las declaraciones que realizó la diputada del Partido Verde, Vanessa Cordero, lo que mencionaba era que tenían la capacidad técnica, y algo que me parece preocupante es que les advertía que difícilmente iba a haber otro hallazgo similar al de Salvatierra. Es decir, sigue con esta postura negativa, a decir de la diputada del Partido Verde. Ellos presumen este edificio. Lo cierto es que las unidades del Servicio Médico Forense, de acuerdo a la información que hemos tenido, evidentemente de fuentes internas que no, evidentemente están autorizadas para dar una información que personalmente yo solicité también a la Fiscalía y no se me aportó, sobre la capacidad de las unidades del Servicio Médico Forense en cada región, en cada Fiscalía regional. Guanajuato, para aquellos que no lo saben, está dividido en la región de León, prácticamente que abarca León, a Manuel Doblado, San Francisco del Rincón, esta parte que está colindante con Jalisco. Está la región B, que ocupa el municipio de Irapuato hasta Pénjamo, en esta zona suroeste. En el sureste está la región C, donde está la zona Laja-Bajío, en la que pertenece precisamente Salvatierra, y que tiene sus linderos hasta los municipios de Juventino, Rosas, Apaseo, El Alto, es decir, toda la parte suroeste. Y finalmente la región D, que es la del suroeste, la del noroeste, perdón, donde ya se encuentran municipios como San Miguel de Allende, San Diego de la Unión, Jichú y esta parte más lejana y más incomunicada del estado. Bueno, pues en estas zonas hay unos servicios médicos forenses suficientes. Esa es una duda que no se ha resuelto, Marcela, que no nos han resuelto en cuanto a la capacidad que se deba de tener para no solamente los cuerpos que se están acumulando en estos hallazgos, sino los cuerpos que se están acumulando debido a la ola de violencia que padece Guanajuato en estos momentos. De acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, al día de hoy, de enero a septiembre, son 3,438 asesinatos los registrados, 3,438 víctimas asesinadas. A esto habría que agregarle los que ya se encuentran en los servicios médicos forenses sin identificar. A estos habría que agregarles los que se están sumando en estos hallazgos, en estas fosas clandestinas. Realmente es una duda que queda en el aire y que no, por lo menos a mí no me han resuelto. No sé si Verónica o Fabricio en sus investigaciones ha tenido alguna respuesta. ¿Puedo? Para ese dato, por ejemplo, existe un dato obtenido por transparencia de que hay 5 fiscalías regionales con un promedio de 25 espacios en los CEMEFOS, que dan como 125, más 120 en el nuevo espacio construido en Guanajuato. Entonces estamos hablando de 240, 250 como capacidad, ¿no? Que se me hace todavía poco por lo que viene. Entonces, ya hay colectivos que hablan de una crisis forense inminente, que sí sería bueno encarar con todo lo que implique, de la intervención eventualmente del mecanismo especial ¿no? de identificación forense e incluso de apoyos desde el nivel federal, que sí se pueden dar si se declara en algún momento esa crisis. Entonces son algunos elementos más de este mapa que empezamos a trazar aquí. De lo que dicen
También están diciendo qué importante es lo que dijo Vero. Fue un gran logro que la autoridad haya reconocido por primera vez fosa clandestina. Nosotras cuando hicimos el trabajo del mapa de fosas clandestinas en el país, Guanajuato fue uno de los 6 estados que negaba tener fosas, ¿no? Que negaba que en su territorio hubiera. Y también están diciendo, bueno, es de los estados más opacos, no nos cuadra el número de personas supuestamente desaparecidas bueno, con las cifras oficiales. También sabemos, pues, todos los problemas que hubo cuando la comisión, la designación del comisionado estatal local de búsqueda, ¿no? Que es un perfil que llama mucho la atención de un financiero, amigo del gobernador, y cuando hubo protestas hubo una represión, ¿no? Contra las familias, cosa que no se había visto como en otros estados. Entonces, Guanajuato sí, también en el último trabajo que hicimos, desaparecidos y Quinto Elemento Lab, nos reconocen, pero habrá que ver si es cierta esta cifra, que tienen 153 cuerpos no identificados desde 2016 hasta 2019, y llama mucho la atención cómo se dispara a partir de 2019, o sea, 98, estos 153 cuerpos se quedaron sin identificación. Y lo que dice Javier, de la capacidad, y lo preguntan aquí varias veces, que dice, ¿qué esperan los colectivos y familiares de una fiscalía del estado de Guanajuato que niega información incluso a un ente federal, ¿no? También preguntan, en días pasados Sofía Juez declaró que el hallazgo de Salvatierra era un logro del gobierno. ¿Qué opinión tienen de esto, no? Y también hay preguntas de si hay un intercambio de información entre el ente local y federal, si existe comunicación entre los gobiernos estatales para cruzar información de lo que han encontrado. Entonces, bueno, estamos en un momento bien importante, y lo sabemos los periodistas que cubrimos desapariciones, las familias, los académicos. Es un momento entre que el gobierno tiene que registrar muy bien, cuidar estos hallazgos y realmente invertir en peritos, en tiempo, en reactivos, en lo que se requiera, en hacer campañas para que la gente denuncie las desapariciones, para tener bancos de ADN, para poder contrastar y para que estos cuerpos no lleguen después a fosa común, porque no hay una voluntad de devolverles la identidad. Pero bueno, Laura, ¿qué dices de esta que están preguntando? Gracias. Bueno, ¿qué esperamos como familias de una fiscalía? Creo que existe una ley que los obliga a que hagan su trabajo. Una ley que afortunadamente las familias lucharon para que existiera y se armonizara. Y creo que aquí, más que existir una ley, yo quiero hacer un llamado al gobernador Diego Sinué, que bueno, he visto que tiene mucha intención de apoyar, de ayudar a los colectivos, pues que veamos su presencia, que veamos no con palabras, con hechos, que sí tiene esa intención de proteger a las familias, respaldarlas y trabajar esa ley. Ahora, con relación a qué tipo de fiscalía, pues una fiscalía que sea empática con las familias, que comprenda el dolor que cargamos día con día, que tenga ministerios públicos que nos traten acorde a lo que sufrimos, a lo que pasamos y a lo que queremos, encontrar a nuestros familiares con vida, que es lo que todos queremos. No queremos estar en fosas. Es difícil hablar de fosas en los cuales a nosotros como madres es un dolor enorme ver el cadáver, cientos de cadáveres a lo largo de tantos años que se han encontrado, y decir qué está pasando, por qué.
El estado de Guanajuato, bueno, con esa intención que tiene, eso queremos, una fiscalía que trabaje, que se vea, que independientemente de la ley entienda a las personas. Y bueno, con relación a que el gobierno fue el que encontró las fosas, pues bueno, ya lo hubiera hecho desde cuándo. Aquí ha sido un trabajo que cada colectivo en cada localidad ha hecho, y creo que si no existiéramos, jamás se hubiera logrado este hallazgo, que tantas familias sepan que a lo mejor es su familiar y que por fin van a tener un poquito al menos de paz y saber dónde irles a dejar una flor, dónde ir a platicar con ellos, dónde irles a llorar, algo que tengamos ya un poco de paz. Y bueno, con relación a las fosas, al término de fosas clandestinas, pues sí, fue un gran logro, ya que en efecto la fiscalía se negaba a decir, eso dónde, compruébamelo, ¿no? Ya se los comprobamos, que existen fosas clandestinas y no con un cuerpo, con más de 66 cuerpos, porque todavía no acaba esta búsqueda. Entonces, exigimos al gobierno de Guanajuato que ya trabaje esta ley y que trabaje todos los protocolos existentes y que las familias puedan tener una atención adecuada. Gracias. Muchas gracias y también, bueno, gracias sobre todo por participar, porque hablar de fosas, como dices, cuando la esperanza también es encontrar en vida, ¿no? Cuando la esperanza es que los busquen, pero ¿a qué han orillado a las familias? Y esto es lo terrible en México, ¿no? Lo terrible en México de que las propias familias tienen que presionar al gobierno y tienen que buscar, y como dices, cuáles son los logros que dicen del gobierno, ¿no? Quería poner un video rápido de unos 2 minutos donde para abonar el tema de las fosas, Carolina Robledo, socióloga, investigadora del GIASF, del Grupo Interdisciplinario de Antropología Forense del CIESAS, habla justo cuando presentan este trabajo que hicieron conjunto sobre las fosas de Guanajuato y explica por qué es importante una identificación y una ubicación de las fosas. Y se los voy a compartir. Aquí. ¿Sí lo ven? Sí. Es muy importante entender que una fosa nunca es un hecho aislado. Una fosa clandestina, en primer lugar, implica el homicidio de varios sujetos. Asumimos que se ha cometido allí un crimen. ¿Por qué asumimos que se ha cometido un crimen? Porque una fosa clandestina es en sí misma un escenario irregular dentro de lo que consideramos una normalidad. Entonces, si nosotros encontramos una fosa clandestina, lo primero que vamos a encontrar es que esos cuerpos no han sido identificados, que están allí sin un nombre, sin una lápida que nos permita reconocerlos como sujetos, como sujetas. El hecho de que está allí implica muy seguramente de que se trata de una persona que fue desaparecida y que está siendo buscada por su familia. Por eso cuando aparece una fosa clandestina, siempre hay una oportunidad de poder responder preguntas que se hacen los familiares de las personas desaparecidas, preguntas en torno a qué pasó, quiénes lo hicieron, por qué lo hicieron. Una fosa clandestina es un documento histórico y es un documento jurídico también. Todo lo que se encuentre en una fosa clandestina, tanto los restos de personas como los objetos asociados a esta fosa, todo el contexto arqueológico, son un documento sumamente importante para poder saber qué nos ocurre como sociedad, cuáles son los patrones criminales que están ejerciendo tanto daño sobre estos cuerpos que encontramos en estas condiciones. Ahora, ¿por qué también es importante pensar en mapas
y en constelaciones, digamos, de fosas clandestinas, porque las fosas clandestinas siempre son parte de un sistema que implica la movilidad de actores y de redes de complicidad, de redes criminales que han desarrollado un sistema para poder hacer posible la desaparición masiva de personas. Hay allí una intencionalidad de ocultamiento, de negación de la verdad, de negación de acceso a la justicia, y por qué también es importante tener una representación geográfica de las fosas, tener un mapa de fosas, porque las fosas también tienen un correlato geográfico y geopolítico. Y las desapariciones forzadas y las fosas clandestinas están relacionadas íntimamente con esta guerra que tiene un sustento territorial muy fuerte. Un sustento territorial expresado en la disputa por territorios esenciales para sostener el proyecto del capital. El proyecto del capital que implica no solo trasiego de droga o de mercancías ilegales, sino también el desarrollo de proyectos extractivistas en zonas que son consideradas estratégicas para llevar al límite el capital. Bueno, después de ver estas palabras, de esta explicación de por qué también es muy importante seguir cavando y seguir buscando fosas, pues quería preguntarle a Fabricio y luego a Vero, pues la importancia, o sea, primero de estos mapas de los que hablan, ¿no? De este revelar, de salir, y cómo ha sido este trabajo de disputar la verdad, de decir, en Guanajuato sí hay, es en Guanajuato que todos tenemos en la mente a Guanajuato como un lugar plácido, como un lugar tranquilo. De pronto nos encontramos con este Guanajuato que a veces parecería disputarse con los peores momentos de Ciudad Juárez, ¿no? Y de pronto encontramos toda esta violencia en este lugar donde las autoridades siguen sin reconocer lo que está pasando. Entonces, Fabricio primero por el mapa y después Vero. Sí, de hecho, una parte del informe y el trabajo que hizo PopLab es desde una base de datos de las fosas históricas hasta este año, que luego se va a actualizar, ¿no? Con los nuevos hallazgos. Es de esa base construir un mapa interactivo con diferentes, incluso referencias geográficas, carreteras, ríos, ciudades, etcétera, para que pudiera entrar una parte de la información, ¿no? Pues la geografía crítica hace justamente eso. Hay mapas de Guerrero en que se mezclan justamente el mapa de recursos, recursos de minería, aquí recursos de hidrocarburos, ¿no? En Guanajuato, recursos de otro tipo, logísticos, nodos de redes, etcétera, para entender más allá de la misma narrativa de siempre de la guerra entre dos bandas que existen, pero también para hacerlo más complejo, como dice Carolina, hay que entender la dinámica económica de la región. Estamos hablando de una de las regiones, un polo de desarrollo, pero un polo de desigualdades enormes, ¿no? El corredor industrial, el puerto interior. Entonces, todo ese contexto es muy importante. Y luego el microcontexto de la propia ciudad, el pueblo y el lugar en que se desarrollan los hechos, la modalidad en que se esconden y se cometen los crímenes, eso, un análisis de contexto del sitio, por ejemplo, de Salvatierra, permitiría conocer bastante, ¿no? Y ayudaría a una posterior identificación mejor. Eso es lo que está faltando, yo siento, ahí en Salvatierra, por la rapidez con que la Fiscalía ha trabajado en tratar de excavar fosas y sacar restos, sin considerar muchos objetos y mucho contexto que hay ahí, y sin enviar peritos del tipo antropólogos y arqueólogos, ¿no? Cierto, mandar una pregunta, además de saludos del colectivo A Tu Encuentro Guanajuato, saludos también de Buscadoras Guanajuato, del colectivo Buscadoras Guanajuato. Y preguntan también, y esa creo es para ti, porque tú hablaste de la crisis forense,
Melissa Espinosa pregunta, ¿cuáles serían las implicaciones de una crisis forense, hablando en este momento de los hallazgos actuales y los homicidios del día a día, y suponiendo que nos encontremos solo en el umbral de los hallazgos de fosas, tomando en cuenta que los cuerpos localizados son solo una pequeña parte del total? Bueno, igual trato de ser muy conciso, ¿no? Tampoco, bueno, las consecuencias de una crisis forense, además de el sufrimiento de las familias directamente, de las víctimas, y un sufrimiento social, que sí hay que considerarlo, porque esto destruye la convivencia civil, destruye el tejido social, y cada día más, ¿no? Y no se muestra una presencia de los altos cargos del Estado, ¿no? Nadie ha salido efectivamente a dar la cara, ¿no? En esta situación que es realmente excepcional, y entonces merecería una atención, una presencia del Estado, ¿no? Que más bien se oculta, como se han ocultado las fosas clandestinas durante años. O sea, es eso. Y entonces, pues una crisis forense implica después eh, ver algunas escenas trágicas como hemos visto en Jalisco, ¿no? Por ejemplo, los llamados, esos reportajes también de los trailers de los trailers de la muerte, en donde, ¿no? En camiones congelados que deambulan por el estado con cuerpos, con pues historias de vida adentro, ¿no? Y familias que los están buscando, etcétera. Vas a ver cada vez más gente, digo, ojalá organizándose y protestando, pero desde el dolor, lo cual también es desgarrador, que qué bueno que haya colectivos, pero pues esos nacen porque ya, digamos, se llega justamente a la crisis ya está, y sin estos colectivos, pues las leyes locales, las primeras búsquedas y así probablemente todavía estarían hablando de que cuándo se van a hacer. Entonces, bueno que haya esa organización, pero sí, una crisis forense lo implica un gran costo, no solo económico, ¿no? Un costo social. Vero, Sí, bueno, yo diría que hay como varias formas en las que la autoridad ha eh, no sé cómo decir, no sé si decirlo atendido, ¿no? Más bien, cómo se ha conducido, ¿no? Y cómo se ha comportado en este tema en especial. Primero, obviamente, pues la negación, o sea, hay como varias etapas, que ha sido la negación, la opacidad, y de allí, ante la presión de colectivos y de familiares, y la presión también pues, mediática, y de organizaciones de la sociedad civil, incluso nacionales, que empezaron también como a incidir en Guanajuato cuando se vio más claramente la dimensión de la crisis, pues como un discurso de cumplimiento de compromisos. Primero de asunción de compromisos y luego de cumplimiento de compromisos, que tiene que ver con lo que declaraba la comisionada, ahora secretaria del Sistema Estatal de Seguridad, Sofía Webb, esto de que lo de Salvatierra haya sido, encontrar esta fosa haya sido un cumplimiento de un compromiso de parte del gobernador, ¿no? Porque lo que sabemos en realidad es que todos los puntos de hallazgo en los que se ha hecho exploración y búsqueda de mayo para acá han sido por referencias y por datos y por solicitud de los colectivos y de las familias. O sea, esta es la verdad verdadera, y no hay como una iniciativa. Esa es una agenda que se ha marcado a través de la Comisión Estatal con los colectivos a petición, a solicitud y con información de familias y colectivos, ¿no? Entonces, bueno, vino también un momento de criminalización, como lo mencionas en aquella manifestación, aquella protesta que se hizo en junio en Guanajuato por parte de integrantes del colectivo Alto Encuentro, en donde hubo una respuesta represora por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y en donde hubo denuncias penales en contra de 3 de las integrantes de este colectivo, en donde se fueron detenidas, incluyendo también a un observador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, detenido también en ese momento.
Bueno, esta carpeta de investigación en contra de las buscadoras acaba de ser apenas archivada después de una larga evidencia pública de esta situación, ¿no? De esta criminalización, pues de muchas gestiones y de mucha presión y de una resistencia brutal para que esto pasara. Acaba de ser archivada, pero obviamente pues se archiva junto con la denuncia que hay contra los elementos de las fuerzas de seguridad pública del Estado por estas agresiones y por esta represión, ¿no? O sea, se archiva junto con pegado. Para la autoridad, pues no hay delito que perseguir contra las buscadoras, pero tampoco hay delito que perseguir contra los elementos de las fuerzas que intervinieron como autoridad en la represión de esta protesta. Y bueno, lo último es esta resistencia ya en el trabajo de campo, en las fosas, en los sitios de hallazgos, para desplegar todos los recursos que efectivamente tiene la Fiscalía y que, bueno, que los ha presumido así, pero el gobernador, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, que lo ha presumido y que ha sido como el puntal de la defensa que hace siempre el gobernador del trabajo de la Fiscalía, pues contra todas las sombras y cuestionamientos que surgen, ¿no? Recientemente vino el embajador de Estados Unidos a inaugurar este edificio de investigación científica y bueno, pues elogió muchísimo a la Fiscalía. La Fiscalía tiene una infraestructura material, científica y humana que presumen instalaciones de última tecnología, y ese es el discurso, así tal cual. Solo estoy como mencionando y enumerando lo que se ha dicho, ¿no? en esta parte. Y sin embargo, ayer lo vimos en Salvatierra, cuando se presenta la Comisión Nacional de Búsqueda en el sitio, llega con un arqueólogo forense y un antropólogo forense al sitio, porque resulta que la Fiscalía, aunque tiene este personal especializado y aunque sabe que por ley en un sitio como estos debe haber una intervención y debe haber el procedimiento debe tener la participación de arqueólogos y antropólogos forenses, no había enviado este personal. La comisionada Carla Quintana lo señaló, públicamente lo dijo. Nosotros sabemos que Guanajuato tiene por lo menos 5 especialistas en estas materias y ninguno fue enviado a este lugar, a pesar de las dimensiones y de las características de este sitio, ¿no? Que requería y requiere de manera indispensable de la intervención de estos especialistas. Entonces, ella, bueno, llega con estos expertos y hace esta petición a la Fiscalía. A ver, sabemos que los tienen, le pedimos que los envíe a este sitio, ¿no? Mencionaba que había un perito trabajando en el lugar. O sea, es una fosa donde han recuperado 66 cuerpos y había un perito de la Fiscalía trabajando en el lugar. O sea, yo no sé, yo creo que públicamente ya es muy cuestionable esto, ¿no? Pero me pregunto para las familias qué significa ver como este nivel o esta respuesta en términos concretos, como en términos tangibles de la autoridad, pues a esos compromisos que desde enero hizo de voz propia el gobernador Diego Sinue Rodríguez en una reunión en donde se la pasó abrazando a todas las señoras buscadoras y ofreciendo que sí, que iban a buscar y que iban a encontrar a sus personas desaparecidas. Bueno, pues creo que podemos ir cerrando. Me gustaría hacer una última ronda para que cada quien diga con qué quiere cerrar este webinar, con qué palabras quiere dejar al gobierno. También preguntaban, o sea, bueno, ya preguntaban eso, de qué les parecía esto, que no habían podido ingresar, ¿no? De ayer, pero ante qué estamos, qué sigue, y bueno, y cerrar también con las palabras de Laura, ¿no? Entonces, no sé si Javier, ¿quieres empezar? Después Fabricio, Vero y Laura. Pues mira, yo quisiera llamar la atención sobre 2 circunstancias. Una tiene que ver con la seguridad. Guanajuato sigue en su crisis de violencia. Esto no ha parado y el incremento del 20 al 25%
de este 2020 en comparación con el 2019 así lo indican. Hoy por hoy, de acuerdo al reporte diario que publica la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana federal, pues seguimos en un promedio de 8 a 10 asesinatos diarios. Por lo menos los que se consignan en el grupo interdisciplinario que conformó el gobierno federal junto con el Estado. Eso es lo que reportan y eso es lo que al final se consigna en alguna medida en los medios de comunicación. Entonces, esto sigue. Y una complejidad que también le agrega es que en este momento las detenciones que se han realizado todavía no permean para amainar esta violencia que vive Guanajuato, porque finalmente son diferentes los grupos, diferentes las regiones en las que se han apostado en Guanajuato. Hay zonas que todavía, desafortunadamente, requieren búsqueda, y yo quiero llamar la atención también sobre un valioso trabajo que hizo la colega periodista Mónica Cervón, publicado en la revista Proceso, sobre la zona de Comanja de Corona, una comunidad que se encuentra a 20 minutos, media hora de León, muy cerca. Esta zona, esta franja limítrofe entre León y Jalisco, Lagos de Moreno, la zona de los Altos, es muy importante también conocerla y que se plasme ahí ese trabajo interestatal, esas alianzas políticas que de pronto han anunciado tanto Enrique Alfaro como Diego Sinoé. Pues me parece que aquí hay un buen reto y donde debería de haber una alianza estratégica también para la búsqueda de esta zona del estado, esta zona donde interviene también León y los pueblos del Rincón, en esa vecindad con Jalisco. Eso por un lado. Por el otro, el grave peligro que significa el hecho de que la Fiscalía vaya por un camino con esta negación constante, con esta resistencia a colaborar, a informar, a dotar de información a la Comisión Estatal de Búsqueda, puede poner un escenario de normalizarlo así, de que esto se mantenga de esa manera y que ninguna de las dos partes, sobre todo el gobierno estatal, no le ponga un alto o no ponga por lo menos una concertación entre las dos instancias, porque podríamos recurrir a la administración del dolor, es decir, una comisión estatal de búsqueda que por un lado pues atiende a lo mejor de manera oportuna o no oportuna, pero atiende como puede las solicitudes de los colectivos, de las familias, y pues buscan finalmente, como en el caso de Salvatierra, en lugares donde la información va surgiendo y como los colectivos la van procesando, mientras la Fiscalía se toma su tiempo y sus propios procesos para la identificación. Y por supuesto, sin dar la información, finalmente la Fiscalía es la que tiene las carpetas de investigación de los casos de desaparición, los que al menos están denunciados. Ellos tienen esa información, tienen estos datos que, podrían dar una clave mucho más certera y mucho más eficiente para que la Comisión Estatal de Búsqueda y los colectivos busquen y colaboren de una manera más cercana. Si esto no se da, pues vamos a estar en esta dinámica donde la administración del dolor me parece una de las grandes tragedias que la experiencia nacional nos ha dejado en otros estados. De eso es lo que yo creo que Guanajuato debe de aprender, junto con el periodismo que estamos realizando acá, porque tiene que ver también con eso. El abordaje de estos temas en Guanajuato también está creciendo aún más, evidentemente por la gravedad de lo que se está encontrando, pero también tiene que asumir el compromiso de un periodismo profesional, veraz, cercano, evidentemente, a la realidad que tiene Guanajuato, en medio de esta disparidad de visiones que hay y que persiste entre el gobierno de Guanajuato y la Fiscalía. Por lo pronto creo que esos son los dos grandes retos: evitar la normalización, la administración del dolor, y por el otro, el entender que es un contexto violento e inseguro en el que se están desarrollando estas búsquedas. Por lo pronto, esa también es un reto para las instancias de seguridad, tanto estatales como federales, y también municipales, me atrevería también a agregarlas. Esas son las cosas. Marcela, muchas gracias. Gracias a ti, Fabricio. Gracias también. Muy de acuerdo con Javier y las compañeras. Señalo unos desafíos que me parece que pueden como dar un cierre. Hubo una ausencia, todavía se percibe, una ausencia o un intento de ocultamiento por parte del Estado. Mostrar voluntad política, además de las reuniones que sí hubo, significa, por ejemplo, no dejar a las familias sin transporte. No sé cómo es posible que Secretaría de Gobierno o el Gobierno del Estado no puedan dar ese transporte
mientras se espera que entre en funciones la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, que también apoya esas búsquedas, ¿no? Hay veces, pues, los familiares ponen de su bolsillo, hasta algunos de la Comisión Estatal ponen de su bolsillo para algunas familias, pero eso no da. Colectivo Justicia Esperanza, por ejemplo, quedó excluido de las búsquedas esta semana porque en ningún momento pudieron conseguir un transporte. Algo tan sencillo como eso no lo es. Hablamos de identificación, pero también de entrega digna. Pronto se va a dar también entrega digna de los cuerpos. ¿Qué formación, qué sensibilidad hay en manos? Y en ese tema, aquí en Guanajuato, pues esa es una pregunta, ¿no? El tema de las pruebas de ADN también, ¿no? Mucha gente no se acerca a denunciar todavía, no se acerca al Ministerio Público. Entonces, mandarlos al Ministerio Público porque ya se acabaron las pruebas, que es un poco lo que pasó, hasta Guanajuato, es revictimizante y es difícil, ¿no? Evidencias no procesadas en el sitio, ¿no? Como decía Vero, la carencia de peritos y de esa tranquilidad en procesar, sino querer sacar todo rápido. Esta semana ya Fiscalía daba por cerrado el sitio, ¿no? Por ejemplo. En cambio, familias y la comisión fueron, y la nacional también, y sí hubo más hallazgos. Las famosas mesas de trabajo ya no han continuado. Hubo una reunión el 31 de agosto de todos los colectivos con Secretaría de Gobierno, comisión, etcétera, para avanzar justo en estos temas, porque todavía no hay consejo ciudadano y no hay, digamos, todavía esa comunicación tan fluida. Se empezó en septiembre el proceso, ahorita quedó estancado. Son retos, ¿no? El reto de la atención a víctimas en la entidad ya debe entrar con todo y con los recursos suficientes, ¿no? Todavía no ha operado, ¿no? Ya es casi un mes del nombramiento, entonces yo creo que ya es momento. Y finalmente, todas estas ausencias del Estado se reflejan también en la situación que alguien preguntaba, Marisela, creo, en Cortázar, ¿no? ¿Por qué no se da acceso ya a una búsqueda en Cortázar? Por lo menos en la zona aledaña eso no se ha entendido y según también Comisión Nacional de Búsqueda, no es posible que sea así, no es legal. Entonces, pues ahí hay que transparentar todo ese sitio. Entonces, bueno, son los retos inmediatos y más también de largo plazo que señalaría. Un abrazo, bueno, muchas gracias, Marcela, también. Muchas gracias, Vero. Aquí también les estoy poniendo las preguntas de la gente y los comentarios. Solidaridad con las familias y felicidades por el trabajo de periodistas y academia. También aquí de acuerdo con Javier, es muy importante que nunca dejen de hablar, que investiguen las carpetas. La gente de Guanajuato no sabe mucho de lo que les hablan cuando los corren los ministerios públicos, argumentando que los del Ministerio Público que saben quién se los lleva, ¿para qué siguen investigando? Que si saben quién se los lleva, ¿para qué siguen investigando? También Adriana Gutiérrez dice, hay muchísimos desaparecidos. Si fueron 200 personas a hacerse la prueba de ADN que no han puesto denuncia y más aparte las que tienen denuncia. Y Lu Villagrán también es una ubicación que aún no ha sido verificada a detalle. También hay saludos desde Irapuato para todos. Vero. Sí, yo no sé si decir que son retos y desafíos o experiencias o yo más bien yo quiero resaltar lo perverso de la repetición de los patrones en Guanajuato con respecto a todo lo que hemos visto en el país en estos años, Marcela. Porque, y bueno, pues esa experiencia creo que la tienes tú muchísimo más que yo en este sentido. ¿Cómo es posible, o más bien, es posible, y lo estamos viendo, que hace 10 años contábamos las historias de estados del norte o del sur del país, en donde las familias se quejaban de que en las fiscalías no solo no los dejaban poner denuncias, no los dejaban ver las carpetas, no buscaban a personas desaparecidas, las carpetas no avanzaban en un mínimo, no tenían ninguna diligencia, podían pasar meses, días, meses, años, sin que hubiera una sola diligencia de nada que significara un trabajo
concreto en búsqueda de personas desaparecidas. Y eso fue hace 10 años y ha pasado en el transcurso de estos años y hoy lo estamos viendo como un patrón repetitivo en Guanajuato. O sea, a mí me parece como una imagen perversa de decir, es que aquí es nuevo el fenómeno, aquí estamos aprendiendo, no sabía, o sea, que el comisionado diga todos los días que está aprendiendo con las familias. Nosotros que tenemos la experiencia periodística y que lo hemos contrastado estado por estado, me parece que por eso tenemos esa conciencia de que es inaceptable ese discurso, ¿no? O sea, yo no lo digo porque es una suposición y no lo digo porque es una conclusión personal ni una idea de mi mente, lo digo porque ahí están los hechos repetidos y concretos. Ese comparativo es real, existe, está documentado, ¿no? Está documentado en el país de las 2000 fosas, está documentado en muchísimos trabajos periodísticos y análisis y revisiones de organizaciones civiles, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la ONU, bueno, quien gusten y manden. Y está ahí esa referencia, ese camino, ¿no?, institucional de repetición de conductas de omisión, de criminalización de las víctimas, ¿no? Están desaparecidos porque andaban en malos pasos. Ese discurso también se ha escuchado aquí, también lo han dicho aquí. Hay autoridades que lo han dicho aquí. Y eso justo me parece como el principal reto, ¿no? ¿Cómo lograr que detener esa repetición y transformar eso en un reconocimiento que implique, vaya, para la autoridad, incluso quitarse de encima las luces mediáticas? Esto es algo que a veces tampoco concibo, ¿no? Que ahorita mucho de la actuación de la Fiscalía que está siendo cuestionada públicamente es motivo de notas de resonancia nacional e internacional. Y ni siquiera por eso se entiende que lo único que tienen que hacer es hacer el trabajo, ¿no? Hacer el trabajo. La comisión estatal, hacer el trabajo, estar con las familias, del lado de las familias, ¿no? Y atendiendo los requerimientos de las familias. E igualmente la Fiscalía, igualmente la Secretaría de Gobierno, igualmente el propio gobernador del estado, ¿no? Entonces, creo que esto es con lo que yo cerraría, es como apelar a esa capacidad de estar, de entender y de hacer lo que tienen que hacer y lo que por ley pues se les mandata hacer, ¿no? Muchas gracias, Vero. Tus perros están de acuerdo contigo. Sí, bueno, mucha gente están poniendo likes y diciendo las fiscalías en Guanajuato son muy corruptas, no investigan y aun cuando se sabe las personas que asesinan, no hacen nada. Se necesita un saneo de las fiscalías y ministerios públicos, dice Germán Rey. Marta Silvia Moreno, si la fiscalía hiciera bien su trabajo, las familias y las madres no tendrían que volverse peritos forenses y cavar fosas y revisar cadáveres y restos humanos. Y bueno, varias que dicen, se necesita que más familias denuncian, se necesita que las familias aprendan también como a denunciar, a defenderse, organizarse. Y lo dicen, de las pruebas de ADN y sus resultados no se tiene la certeza de cómo sirvan para hacer los cruces de información en el Sistema Nacional Electrónico, que es donde se supone se capturan los resultados. Por cierto, les recomiendo el especial de crisis forense que estamos haciendo en Quinto Elemento Labia, donde van los desaparecidos, porque justamente el tema que vamos a tratar es del ADN y de los cruces que ha pasado con estas muestras de ADN. Y bueno, quisiera cerrar y agradecer, agradecer pues a Laura y cerrar con ella. Laura, ¿cuáles son los retos, los desafíos? ¿Qué mensajes quieres dar tú y las familias que están organizadas contigo en este webinar y para este momento? Gracias. Bueno, por ser la voz de los familiares del estado de Guanajuato, puedo lanzar un mensaje de exigencia hacia el estado que trabaje de la mano con las familias. No queremos que, como muchas personas lo mencionaban, los panelistas,
no queremos nosotras, las mujeres o las familias, andar en la calle, andar cavando fosas, andar en fiscalías. Lo que queremos es un trabajo por parte del gobierno del estado de Guanajuato y que tengamos respuesta de los familiares desaparecidos. Hago esa gran invitación. También, bueno, dentro de la voz de las familias, también queremos agradecer a la Comisión Nacional de Búsqueda que nos ha apoyado a que se empiecen a realizar este tipo de trabajos que desafortunadamente, como lo mencioné, no es grato andar en fosas, andar cavando, andar pues tal vez dándole algunas palabras a los restos encontrados. No es grato ni fácil. También queremos agradecer a la Comisión Local de Búsqueda por su empatía y en especial hago un llamado a las familias del estado de Guanajuato que no tengan miedo de salir a las calles y buscar a su familiar. No tengan miedo de exigir algo que por derecho tienen. Y por último, lo único que les mencionaría es que es muy importante que recuerden que vivos se los llevaron y vivos los queremos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, Laura, Fabricio, Javier, Vero. Gracias también a la gente que ha estado muy participativa, que los invito también a que si pueden, hay preguntas para ustedes, hay mensajes, si pueden en el Facebook, ahí contestar directamente. También hay gente que dice que tiene un familiar desaparecido, como José Antonio Pastrana Tapia. Soy del Estado de México, tengo una persona desaparecida, incluso está la denuncia en Salvatierra. Dice, pero si ya no hay prueba, ¿o qué hacer? No entiendo bien la pregunta. Había otra también de Querétaro. También decían, Mauricio Martínez Ramírez, taxista de Querétaro, desapareció en Salvatierra, Guanajuato, el 21 de julio de 2019. Bueno, pues muchas gracias por estas denuncias y yo creo que a través del Facebook podemos pasarnos direcciones, respuestas. Y pues les agradezco mucho por abordar este tema que es como abordar tanto horror, pero dentro de este horror hay también, como decían, mucho dolor y también hay esperanza de familias de encontrar y de por fin tener una respuesta de qué pasó. Ojalá que también se pueda tener el qué pasó con su familiar, no solo la entrega de los cuerpos. Y pues gracias a todos ustedes. Quería despedirme dejándoles la última parte de este video que pueden encontrar en PocLab. Bueno, y Fabricio lo subió a YouTube, donde Caro Robledo explica un poco cuáles son las implicancias de las fosas. Permítanme un segundo y lo pongo ya de... No, permítanme. Aquí está. Ahí va. Y bueno, gracias. Si ustedes quieren, nos despedimos. Las fosas clandestinas en México son la expresión de un tipo de guerra neoliberal, neocolonial, que está llevando a la crueldad hasta sus últimas consecuencias. Parece que hoy la crueldad y el uso extremo de la violencia son la única manera de que el capital se siga reproduciendo. Entonces, lo que nos está expresando una fosa clandestina y este sistema de fosas clandestinas en México es que se están generando procesos de desechabilidad de la vida, donde las vidas son cosificadas y son
transformadas en un bien que puede servir al capital y su proyecto de productividad, y que cuando dejan de servir al capital y a ese proyecto de productividad son desechadas. Nos está hablando también de un proyecto económico y político que ha generado procesos de extractivismo y despojo extremos que solo son sostenibles a partir de la violencia. Las resistencias han sido también muy fuertes y por eso también el proyecto político y económico cada vez es más cruel. También creo que las fosas clandestinas nos están señalando otra crisis, tiene que ver con la crisis. Es una crisis humanitaria, por supuesto, porque implica la violación masiva de derechos humanos en un contexto que no está definido oficialmente como un conflicto armado, pero que claramente presenta cifras que podrían rebasar en mucho conflictos armados en otros contextos y en otros momentos de la historia en el mundo. Es una crisis humanitaria, pero también es una crisis social, porque tiene efectos muy profundos en la manera en que aprendemos a convivir juntos, en la manera en que socializamos, en la manera en que miramos al otro. Generalmente las violencias están desatadas y son reproducidas porque hay un sistema sociocultural que las sostiene, un sistema racista, un sistema clasista, un sistema de descalificación de ciertas vidas. Por eso también es un llamado de atención a la sociedad, ¿no? Creo que todos somos corresponsables de estos procesos masivos de violencia, obviamente en su dimensión justa, pero somos responsables en términos de que callamos, de que reproducimos también todas las formas socioculturales que sostienen las violencias más extremas. También es muy importante mencionar que estas violencias extremas que se expresan en las fosas comunes están sostenidas en violencias estructurales como la pobreza, como la expropiación de tierras, como la falta de acceso a derechos de salud, de educación, a una vida sana, a un medio ambiente sano. Todos esos procesos son acumulativos y las violencias extremas son solo la punta de ese gran mosaico de violencias y de daños que sufre la población mexicana desde hace décadas. Entonces podríamos pensar que las fosas clandestinas son como la expresión última y la más cruel de un proceso acumulativo de violencias estructurales y sistémicas que han resultado mucho menos visibles, pero no por eso mucho menos dañinas para cantidades enormes de personas, mujeres, niños, hombres, ancianos en este país. Muchas gracias a todos. También bienvenidos a los que están siguiendo la transmisión en vivo por YouTube. El día de hoy tenemos la ponencia magistral de la